Il Papa Santo Padre lo chiamava Signor Papa perché leggeva il Signore che dice non chiamate nessuno Papa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este canal. Hoy día les tenemos un video de Massimo Coppo que nos habla acerca de cómo reparar la iglesia. Pero cómo reparar la iglesia al estilo de San Francisco de Asís. Este santo, pues, que escucha la voz de Dios, que le dice que repare su iglesia, pues él pensaba que se refería a los muros, a los ladrillos, pero se refería un poco más, se refería a toda la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Entonces, escuchemos con atención lo que nos dice el día de hoy Massimo Coppo sobre reparar la iglesia al estilo de San Francisco de Asís. Ve, Francisco, repara mi casa, que como ves, está toda en ruinas. Y bueno, también hacemos como San Francisco, quien abrió un camino para nosotros, un camino de la palabra de Dios, un camino a la oración, a la penitencia, a la pobreza, a la predicación, a la presencia eucarística y finalmente algo que da consuelo, la profecía, la palabra de Dios. San Francisco, su revolución fue tomar la palabra de Dios y absolutizarla. Lo puso en práctica al pie de la letra, tan intensamente que habría tenido dificultades para llamarle al Papa Santo Padre. Le llamaba Señor Papa porque leemos al Señor que dice, no llamen ustedes Padre a nadie. Tanto que para evitar que su gente le llamara Padre, se hace llamar Mamá. Cosa que puede hacernos sonreír. Sin embargo, nos muestra la verdadera fe en la palabra de Dios. En este libro único para el mundo y en estas palabras de vida inspiradas por Dios. Y ahí es donde encontramos las respuestas a muchas preguntas de la historia, de la moral, pero nos dirigimos hacia categorías humanas, dejando fuera la palabra de Dios. La oración. En el fin de los tiempos, para aquellos que tienen el coraje de verlo y reconocerlo, Jesús dice, recen sin cesar, pidiendo la fuerza para escapar de todas las cosas que deben suceder. Y así, se necesita la fuerza para no sucumbir a este mundo e incluso solo un poquito en los diversos fracasos de nuestra iglesia. Gracias a Dios estamos en buena compañía escuchando la palabra de Dios, de los santos, de los sacramentos. Recemos incesantemente, sin embargo, ¿a quién oramos? Oramos a nuestro Dios, el único Dios verdadero, Dios que fue revelado en Cristo y que es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, hay mucha confusión sobre el tema de la oración, sobre todo con respecto a las oraciones ecuménicas o incluso con las oraciones interreligiosas, particularmente la inaugurada en Asís en 1986. Pero el Señor dice, porque donde hay 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero cuando se ora en el nombre de Jesús, se ora en el nombre de Dios. Si oramos sin cesar, pero cuando 2 o 3 se encuentran en el nombre sublime, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, está escrito, ante Él toda rodilla se doblará, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Él, solo Él, es el Señor para gloria de Dios. La penitencia. En estos tiempos es como una palabra medieval.
Penitencia para la iglesia es un sinónimo de confesión. En realidad, todos los santos nos la han presentado. San Francisco es como un maestro de la penitencia. Es algo que ya no se entiende en la iglesia, pero el Señor en la iglesia ha hecho penitencia. ¿Y qué penitencia? Está en la cruz, a lo largo de su vida terrena. La penitencia afecta, dice San Francisco, al cuerpo. Se dice por penitencia 3 Aves Marías, pero rezar a mi Madre Celestial no tiene penitencia, si no completamos con el cuerpo. Y muchos sufren de esto en sus cuerpos y estamos llamados a sufrir también nosotros. Además, San Pablo escribió, lo que falta de los sufrimientos de Cristo, los voy complementando en mi carne en beneficio de su iglesia. Tenemos que recuperar esta categoría inevitable de la fe católica, la penitencia. La penitencia se entiende no solo ni tanto como una autoflagelación, no. Asume seriamente alejarnos de nuestros pecados, que deben ser mortificados, confesados. Y después de este mundo, Jesús dice, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos. Es mejor que entres al paraíso manco, y no que con tus 2 manos seas arrojado al fuego eterno. Se aleja este mundo corriendo tras perdición cada vez más lejos de Dios. Y sobre nuestro servicio y nuestros pecados, los santos tienen mucho que enseñarnos. La pobreza. Las riquezas de la iglesia, lamentablemente, ciertos detalles, son un gran obstáculo para la credibilidad de la iglesia. San Francisco enfrenta las riquezas de la iglesia con su testimonio de una pobreza infatigable y amada. Esta revolucionaria visión de la pobreza, y hoy hacemos bien en aprender la lección de San Francisco, porque pudimos elegir entre ser pobre y feliz como él, a la luz de un Dios que provee verdaderamente. Soy parte de una comunidad durante 40 años que testifica esto. Es verdadero. O se vuelven pobres, infelices, que se peleen entre sí, lamentablemente, es la gran encrucijada que enfrentamos. Te bautizaron en el nombre de Jesucristo para la remisión de tus pecados y luego recibirás el don del Espíritu Santo. La predicación. Así, predicaba el primer Papa, San Pedro, a personas reunidas de muchos países en Pentecostés, en Jerusalén. Propuso la conversión a Cristo para recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Este es el canon, el modelo eterno de la predicación que hoy la iglesia está llamada a hacer. Hablar del pecado, de la conversión y del Espíritu Santo que te cambia. Anunciar la buena nueva de Jesús, Rey y Salvador del mundo, y disfrutar de estas buenas noticias que solo pasan por Él y su iglesia, que quien ha creído, ha sido bautizado, será salvo. Otras de las intervenciones de San Francisco para reparar la iglesia del Señor era la profesión de fe en la presencia eucarística, que por cierto dijo que de la consagración que hacen los sacerdotes del pan y de la sangre de Cristo, se nos permite tocar el cuerpo de Cristo. Y estamos perdiendo mucho la conciencia de que en nuestras iglesias no hay lo que hay en otros templos, que es Jesús quien está presente en el sacramento. ¿Cuántos miles de milagros eucarísticos se han confirmado de esta sublime presencia? Sepan que Cristo
está cerca en la Eucaristía. ¡Qué fuerza! ¡Cuánta necesidad hoy de proclamar esto todavía! Nuevamente, como se expresaba San Francisco en cada consagración de la hostia, lo sublime con humildad, para darnos a entender a un Dios que, por nuestro amor, se hace presente en una pequeña apariencia de pan. La profecía es esperanzadora porque nos hace entender cómo Dios ve a su iglesia. No nos avergüenza de sentirnos pecadores, porque no juzgamos ninguna profecía. No es juicio, es como Dios ve a su iglesia. Y cito la parte final de la profecía que tuvo Marcelo Ezequiel Ichay sobre la iglesia en 1981. ¡Qué belleza eres, esposa mía! Madre de mis hijos, delicia de mis ojos, mi esplendor para todos los pueblos. Ahora solo hay una fruta podrida que es llevada hacia seres abominables que te rodean. Así que estabas llena de mis celos. Lo que te mereces pasará. Y alrededor del altar, junto a tus títulos, allí están tus heridos, tus muertos, dice el Espíritu. Palabras muy severas. Están los ídolos de este mundo, los conceptos de este mundo. Hay una invitación de corazón del Señor a su novia. Debes buscar mi pacto, que has transgredido, que es el único camino a la verdadera paz. Muy bien, bueno, hemos escuchado entonces a nuestro hermano Máximo Copo cómo nos ha narrado la manera que San Francisco de Asís pues ayuda a reparar la iglesia, ¿no? Esta iglesia en ruinas, en esa época que Dios le habla a San Francisco y él pues pensaba de alguna manera que tenía que reconstruir su iglesia con piedras, pero en realidad cada uno de nosotros somos iglesia. ¿Qué es lo que piensas de este video? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Te invito a que comentes aquí en este video, que lo compartas, que también te suscribas a nuestro canal, donde tenemos mucha información, también música y de todo. Entonces, les agradecemos a todos, suscríbete, dale a la campanita para estar atento a los videos que vienen. Bendiciones.